Hola, hoy vamos a aprender a dibujar una taza de té. Es esta que tenemos acá. El primer paso es marcar un rectángulo con las referencias dadas. Ese rectángulo yo ya lo tengo aquí previamente medido. La primera parte que vamos a aprender a hacer es esta. Es como la manilla de la taza de té. Eso está dado por unas curvas que vamos a sacar con unos círculos, con unos radios. El primero que vamos a marcar es ese círculo que tiene radio 5. Para sacarlo conocemos que esto tiene grosor 4 milímetros y que esto tiene de radio 5. Entonces vamos a marcar desde esta recta para abajo unos 9 milímetros y nos va a dar el centro de nuestro círculo. Entonces yo aquí lo voy a marcar. Ya tengo mi compás con la medida y marco un círculo. Listo. El siguiente círculo que vamos a marcar es este que me va a dar esta curva de acá afuera, como con el mismo centro del de 5 milímetros. Como conozco que esto mide 4 milímetros, entonces va a ser una circunferencia de radio 9. Bueno, entonces voy a marcar mi círculo de 9 milímetros. Voy a marcar un semicírculo que es prácticamente lo que necesito. Listo. Bueno, el siguiente paso que vamos a hacer es los círculos que marcan estas curvas de acá, pero desconozco su centro. Entonces voy a marcar una recta paralela a esta de acá y que me corte el centro de este círculo. Lo voy a marcar acá. Ahora, sé que la circunferencia es de radio 20, entonces desde esta esquina de acá va a ser mi centro y voy a marcar una circunferencia que me corte la recta paralela. La voy a marcar una curva. Luego voy a hacer una recta perpendicular y me va a cortar esa curva. Ese punto de corte en esa curva va a ser mi nuevo centro y desde ahí voy a marcar la nueva circunferencia. Esa será la curva que va a empatar con el círculo de los 9 milímetros. Voy a tomar el mismo centro para hacer la circunferencia de acá adentro y esa va a ser de 16 milímetros. Bueno, listo, ya marqué mi circunferencia que está por el centro que marqué aquí. Me da así. Ahora voy a marcar la diagonal de la taza de té, que va a ser en referencia a esta línea de 70 milímetros hasta esta que será el fondo de mi taza. Voy a prolongar aquí invisiblemente y desde aquí a este punto de acá se va a marcar la diagonal. Bueno, ahora me falta la curva que va acá. Esa está dada por un círculo de radio de 4 milímetros. Bueno, ya teniendo mi diagonal y con el compás medido en 4 milímetros, entonces lo que voy a saber, lo que necesito hallar es el centro de mi circunferencia. Entonces marco aquí un semicírculo desde la diagonal, luego acá desde esta línea de acá arriba, que voy a marcar otra vez otro semicírculo, y cuando se cortan esas dos circunferencias, entonces me va a dar el centro de mi círculo de radio 4. Entonces ahí ya me da la curva de la manilla de la taza de té. Voy a repisar con el lápiz y hemos terminado la manilla. Ahora vamos a continuar haciendo esta curva de acá abajo con un círculo de radio 5 y esta de acá con un círculo de radio 15, que es la misma de esta parte. Bueno, yo ya previamente hice la parte de acá de la taza, ahora voy a enseñar a hacer la de acá. Tenemos que en el centro de aquí a acá hay unos 15 milímetros. Desde ese centro yo voy a marcar un ángulo de unos 12 milímetros. Bueno, lo marco y hago desde el centro hasta allí una diagonal. Si se dan cuenta, esa diagonal corta a la oreja del pocillo. Ahora,
Tengo que el centro de esta circunferencia está por esta medida de 50 milímetros y esta que está por el fondo de la taza que mide 40 milímetros. Este tiene un radio de 5 milímetros, entonces voy a trazar mi circunferencia de 5 milímetros. Desde el centro de esa circunferencia voy a trazar una recta perpendicular y me va a cortar la diagonal de los 15 grados en un punto. Desde allí hasta esta diagonal voy a medir 15 milímetros, que será el radio de mi circunferencia, y voy a medir en la diagonal otro punto que va a ser el centro de la circunferencia de radio 15. Listo. Esta circunferencia entonces me va a marcar que el pocillo va por aquí y voy a repisar este de acá y voy a empatar con esta diagonal. Vamos a repisar todo. Bueno, lo único que nos falta es esta curva que está acá, está por una circunferencia de radio 7. Entonces lo único que hacemos es, ya previamente con esta diagonal, marcamos desde aquí y hacemos una curva, y desde aquí hacemos otra curva, y ese punto de corte me va a marcar mi centro para hacer la curva de acá. Entonces es lo que vamos a hacer aquí. Marcamos una curva desde acá a acá, marcamos una curva y eso es lo que va a dar mi centro para hacer la circunferencia que previamente les había mostrado. Vamos a borrar esto y esta parte de acá. Entonces ahí ya tenemos terminada nuestra manilla, terminada esta curva al fondo de la taza, que pues solo expliqué este procedimiento, pero corresponde exactamente la misma circunferencia, tiene la misma medida, y terminamos nuestra taza. Gracias.